Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach, motivador de vida, José Antonio Tabora Wilson, desde las instalaciones de Radio 930 AM, Radio Costa Rica. Bueno, y hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. Un invitado que hace rato tenía que venir, pero bueno, hasta hoy está aquí porque, por las fechas, ¿verdad? Él se llama Luis Alberto Cordero, candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Libertario. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy complacido de estar acá. Sí, estoy en deuda, debí haber venido antes, desde luego, bueno, pero Claro. se ha complicado, todo se complica en estos días, Sí. y así que, pero bueno, aquí estoy, cumpliendo. Sí, muy bien. Bueno, y he tenido el gusto de entrevistar a algunos de sus candidatos a diputados. Tuve a don José Fon, Sí, tuve también a Gerald Ah. Murray, sí, también tuve a la candidata a la vicepresidencia de la República, doña María del Rocío, y a don Fernando Bolaños a don también. Fernando Bolaños, Sí, cómo no, claro. jefe de partido, tengo Es el entendido. presidente del Comité Ejecutivo Superior. Que es Presidente del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Y ahora el gusto de entrevistarlo a usted, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, Danilo Cubero, Sí, también. nuestro amigo Daniel Cubero, candidato Danilo. al primer lugar por la provincia de Alajuela. Por la provincia de Alajuela. Y bueno, hoy estamos aquí para resolver muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos que hablar y ver cuáles son sus ideas innovadoras y por qué usted se lanzó a la presidencia de la República. Perdón, el primero que entrevisté fue a Carlos Valenciano Camer. Yo lo Sí. entrevisté a él, después me di cuenta que estuvo enfermito y que usted asumió la posición de la candidatura a la presidencia de la República. Cuéntenos, ¿cuáles son las propuestas que usted trae hoy para que todos votemos por usted? Ojalá, porque yo estoy seguro que podré convencerlos de la pertinencia y viabilidad de las propuestas. A ver, bueno, muy agradecido por su invitación. A mí me encanta la radio como medio de comunicación y bueno, y además me imagino que también nos están observando sus entusiastas seguidores en este programa. Correcto. A ver, es una situación muy compleja la que vive el país. Yo no estoy aquí descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Ya antes de la pandemia, que nos tiene postrados y tristes y ahora más bien esperanzados porque parece que empezamos a ver la luz después de este largo recorrido por el miedo y por la incertidumbre. Ya teníamos desde antes de esta emergencia sanitaria una situación fiscal complicada en el país, ¿verdad? Ya veníamos endeudándonos de manera frecuente y abundante, aumentando entonces en consecuencia la dificultad de operar un país con estos niveles de endeudamiento, y la pandemia nos mete además en una contracción económica que genera mucho desempleo, ¿verdad? Además de la incertidumbre, un desempleo que ya también era alto, especialmente el desempleo de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, con estas son las reglas del juego que enfrentamos y en este caso particular de nuestro país,
lo que tenemos que hacer son una serie de medidas muy urgentes. A ver, yo estoy proponiendo, y lo hago porque estoy consciente de que es posible hacerlo y que puede ser muy efectivo. Sí. A ver, en la reactivación económica, yo pienso que uno puede hablar de reactivación económica si habla de empleo, y si habla de empleo o de generación de empleo, genera o produce efectos en la reactivación económica del país. Las evidencias recientes nos dicen además que el desempleo muy lentamente está reduciéndose. Ya en los últimos 2 meses en el nivel de empleo hubo un crecimiento, digamos modesto, pero siempre significativo. Por ejemplo, hay unas 20 a 25 mil mujeres que en los últimos 2 meses recobraron un empleo u obtuvieron un empleo. Más significativo ese número que el de los hombres, pero bueno, estamos como empezando, pero de todas maneras hay que echarle a esto un empujón pero muy fuerte. A ver, yo declararía, desde el primer día lo tendría listo si los costarricenses me confían su voto y me confían la responsabilidad de hacerme cargo de ser el administrador del país, porque el presidente de la República no es más que un administrador, una especie de gerente, administrador, de encargado. El cargo oficial es presidente de la República, pero es un administrador y además es el primer servidor de la República, porque los funcionarios públicos no deberían llamarse funcionarios, deberían llamarse servidores servidores públicos, porque nos sirven a nosotros los ciudadanos. Bueno, desde ese primer día yo tendría preparado un decreto de emergencia nacional para la generación de empleo. Esto tendría 2 grandes componentes, a lo mejor 3, pero me voy a referir a 2 en particular. Uno es, las personas que nos están escuchando, nos están viendo y nos están escuchando, no les resultará difícil entender que una costarricense intenta, especialmente en estos últimos 24 meses, casi 24 meses con la pandemia encima, echar a andar un negocito, no importa. Un salón de belleza, un taller en una parte de la casa, en el garaje, en fin, un emprendimiento, digamos, más ambicioso, entonces necesita comprar un equipo, pronto va a necesitar contratar a un empleado y empieza a comprar insumos para procesar, en fin, empieza a echar a andar un negocio, un emprendimiento. Y se topa con que primero necesita una patente de la municipalidad del cantón donde está, ¿verdad? Luego, entonces, a lo mejor eso está ligado también a un permiso del Ministerio de Salud. Al rato aparece el Ministerio de Trabajo, no sé por qué. También un inspector de la caja. En fin, bueno, a ver, todos esos requisitos a lo mejor se justifican y a lo mejor no, pero no nos enredemos ahora con si los requisitos son o no pertinentes. Lo cierto es que entonces, rapidito ese o esa emprendedora se desincentiva, se echa para atrás porque dice, yo a qué horas voy a empezar a cumplir con eso. Bueno, la moratoria, una moratoria como parte de esa declaratoria de emergencia nacional en el sector de empleo, significa decirle usted arranque con ese negocio, de una sola vez arranque. La municipalidad le puede dar un listado de los requisitos que debe cumplir, pero le podemos decir, mire, arranque ya, empiece ya, y entre 6 meses yo vengo por acá, un inspector de la municipalidad, por ejemplo, o entre 6 meses o 12 meses, depende del tamaño de ese negocio, yo voy a venir a ver cómo le va con el cumplimiento de requisitos. Si ya esa persona se ha endeudado, ya compró un equipo, ya contrató una persona que le ayude o varias, no se va a arriesgar a que por incumplir los requisitos le cierren el negocio, porque si estamos permitiéndole que arranque sin cumplirlos y dándole un plazo entre 6 y 6 meses para que lo haga, la verdad es que sería un poquito irresponsable que no lo haga, a no ser que demuestre que lo intentó, que le falta algo, pero que está en vías de y demuestre que así lo hizo. Eso a nivel nacional dispara el empleo, porque además... dispara, pero no sucede todavía. No, todavía no. Ahora no, porque de nuevo... bueno, imagínense que además tengan que ir a un banco luego, ya como que a los 3 meses le empieza a ir bien y le dice, mire, ahí está la banca para el desarrollo, ¿por qué no vas al Banco de Costa Rica o el Nacional? Bueno, y el Banco de Costa Rica y el Nacional, que son bancos, como se dice en el lenguaje bancario, bancos de segundo piso, es decir, la banca para el desarrollo es un banco de segundo piso, no atiende al público, atiende
a través de la banca nacional, ¿verdad? Sobre todo Banco Nacional y Banco de Costa Rica, y ahí le van a empezar a pedir otra gran cantidad de cosas, que si tiene estados financieros, que si tiene la última declaración de la renta. Imagínense que sea la primera vez que esa persona echa a andar un negocio, no tiene nada de eso, si es la primera vez, no puede tenerlo. Por eso también existe un fondo de avales que no hace mucho se aprobó en la Asamblea Legislativa, es decir, un fondo de garantías en el evento de que personas que adquieran préstamos a través de la banca para el desarrollo no los puedan pagar, ese fondo de avales se hace cargo. Pero lo primero que más desestimula es esa gran cantidad de requisitos. Así que vamos a declarar esa moratoria, usted arranca el negocio y en 12 meses por plazo máximo, a lo mejor se puede extender, le vamos a dar chance que los vaya cumpliendo. La segunda gran medida al amparo de esa declaratoria de emergencia nacional en el sector empleo o para la generación del empleo es tratar de acabar con la informalidad. Yo creo que no hay costarricense ni medio de comunicación ni estadísticas que le permitan a alguien asegurar cuántos trabajadores informales hay en el país. Yo he oído desde 700, 750 mil, no importa, deben ser varios cientos de miles. Personas que están también en la calle, pulseando, la verdad, tratando de echar para adelante un negocio, haciendo sus trabajos por cuenta propia, no tienen un patrono y como no cotizan con la caja, pues tampoco entonces pueden asegurar a su familia, tener acceso a los servicios de salud, a la clínica, al EVAIS, en fin, mucho menos una hospitalización o un tratamiento especializado, porque no cotizan, no son cotizantes. Entonces, para esos trabajadores informales hay que permitirles que se formalicen, que se incorporen a la caja y la propuesta es que podamos condonarle las deudas, perdonar las deudas. Lo mismo que a los patronos que se han atrasado, especialmente por los efectos de la pandemia, con el pago de las cuotas que les corresponden a los patrones. Ahora, de seguro que quien me escucha y se sabe un poquito de esto, hasta el que no sabe de estas cosas, porque no tienen por qué saberlas, tienen que ver con todo el sistema de la seguridad social, dirá, bueno, pero le está perdonando un montón de dinero a un montón de gente. Y yo le diría, sí, pero es que de todas maneras no está cobrándola, el dinero. La caja no tiene capacidad para cobrar ese dinero. Entonces es mejor de una sola vez condonar esas deudas y también por una única vez. No es que vamos a estar haciendo esto cada 4 o 5 años, por supuesto que no. El golpe financiero para la caja de no contar con esos recursos es importante, pero también es bien importante cuando todos esos trabajadores, a sabiendas de que ya no tienen que pagar lo que adeudan de años, con más sus intereses y las multas, y los patronos igualmente, se van a formalizar, se van a poner a pagar, se van a poner al día con la caja y empiezan a cotizar y eso va a ser un impulso financiero importantísimo. Pero además, Don Luis, bueno, sí. Usted que está hablando de todo esto, ¿verdad? Y de las soluciones que podemos darle al país, de todo su plan de gobierno. ¿Hay algunas cosas de su plan de gobierno que usted todavía quisiera como extender más? Que usted diga, bueno, quiero poner aún más, ya no tengo tiempo porque ya estoy ahorita en las votaciones, pero me gustaría agregar algo más todavía a este plan de gobierno. Tiene muy poco tiempo, ¿le parece a usted 4 años muy poco tiempo para gobernar? Claro que es muy poco tiempo, pero imagínense además que la reactivación de la economía a través de la generación de empleo es el objetivo fundamental, ¿verdad? Claro que tenemos que ocuparnos también del problema de la inseguridad. Claro que tenemos que preocuparnos de la calidad de la educación. Vean lo que ha pasado recientemente con estas pruebas FARO y con los desatinos, las chambonadas que aunque ha incurrido el Ministerio de Educación, que demanda otra declaratoria de emergencia en sí mismo, el sector educación, porque ese es en cualquier parte del mundo el futuro de cada país, ¿verdad? La formación integral, correcta, de la mejor calidad de la niñez. Yo estoy hablando también y voy a usar una especie de comparación o de símil, ¿verdad? Como si nos podemos imaginar muy fácil, porque todos las conocemos, una carretera que tiene 2 carriles, pero estos dos van los dos en el mismo sentido, hacia adelante, hacia el futuro. En uno de los 2 carriles estamos hablando de lo inmediato, la generación del empleo, el tema de la salud, la seguridad,
el régimen único de pensiones al que deberíamos ir precisamente para el saneamiento de las finanzas públicas. Muy bien, eso es ocuparse de lo inmediato. Y en el otro carril, no importa si es el de izquierda o si es el de la derecha, no importa, los dos van de manera paralela. En el otro carril voy a proponer la convocatoria a elegir a 61 diputados constituyentes para que revisen en su totalidad la Constitución de 1949 que nos ha regido, que nos ha ordenado por poco más de 70 años, de tal manera que podamos ajustar una enorme cantidad de cuestiones que ya están desfasadas, que ya no representan las soluciones a nuestro tiempo. Después de 70 años, Costa Rica no es la misma, no somos la misma cantidad de gente, no tenemos los mismos problemas, tenemos problemas mayores y además distintos. Estamos inmersos en un mundo en que la tecnología cada día nos llena de beneficios y de ventajas. En fin, una nueva Costa Rica que necesita una nueva serie de reglas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a don Luis Alberto Cordero, candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Libertario, qué pasó con el Movimiento Libertario anterior y ahora el nuevo Movimiento Libertario. Todos queremos escuchar al candidato a la presidencia de la República que nos responda cuál es el nuevo Movimiento Libertario. Ya regresamos. Y hoy le quiero decir lo siguiente: empiece a soñar. Empiece a soñar con ese anhelo del corazón que tiene usted. Hoy le pregunto, ¿cuál es su sueño? ¿Qué está soñando usted que no se pueda cumplir? ¿Qué está soñando usted que usted crea que no se puede hacer realidad? Pero sí le voy a decir algo. El sueño es un motor y el motor es usted. Pero este motor necesita ser alimentado de gasolina. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu motor? ¿Y de qué alimentas tu motor para que puedas cumplir los sueños? Porque el sueño necesita esfuerzo. A veces no solo es soñar, sino que tenemos que esforzarnos para que este sueño se convierta en realidad. Pero no se va a convertir en realidad si usted no tiene gasolina espiritual. Bien, estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora. Y es que tengo un candidato a la presidencia, candidato de lujo, don Luis del Partido Movimiento Libertario, que nos va a contar qué pasó con el Partido Movimiento Libertario anterior. Y esta es como la nueva generación del Partido Movimiento Libertario. Sí, es una manera de decirlo. Agradezco mucho la pregunta, porque la verdad es que... No son los mismos ni las mismas ideas. No somos los mismos, no tenemos las mismas ideas, mantenemos ese color lleno de vida, que es el rojo, ¿verdad? Pero sinónimo de sangre, pero esta es sangre nueva, sangre pura. Usted tuvo acá a mi amigo de 30 años, Carlos Valenciano Camer, que correcto, con otro grupo liderando un grupo de costarricenses muy preocupados por la situación del país, decidieron adoptar uno de dos caminos. Uno pudo haber sido reunirse para fundar un nuevo partido, que habría sido, digamos, posible, ¿verdad? Tan posible es que ahora tenemos 25 candidatos con igual número de partidos, ¿verdad? Y por eso la gente está muy atarantada. Y la otra vía era, desde el movimiento libertario, limpiar la casa, literalmente, ¿verdad? Limpiarla, ponerla al día con los informes al Tribunal Supremo de Elecciones, informes de gestión, informes financieros. Era un atraso terrible el que existía y Carlos Valenciano lideró ese esfuerzo, reunió a la gente, renovó todas las estructuras del partido, nuevas personas en los comités cantonales, en los comités provinciales y se eligió una asamblea nacional que fue la que vino el 2 de octubre a ratificar las candidaturas.
las candidaturas actuales. Pero en esa ruta que había empezado por el mes de abril o mayo, Carlos tuvo un quebranto de salud, ¿verdad? Del cual se ha repuesto perfectamente, pero como que la política en estos tiempos como que a veces no da para o no contribuye mucho a la salud de algunas personas. Lo cierto es que él prefiere retirarse. Tratamos de buscar un candidato que lo sustituyera. Digo tratamos porque yo me sumé a esa tarea, ayudándole a Carlos. Y finalmente, pues, alguna gente no quiso aceptar el reto. Yo sí lo acepté a solicitud de él mismo, porque además reconozco el extraordinario esfuerzo que hizo para limpiar la casa. Y aquí estamos, ¿verdad? Hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle, ¿verdad? Porque fue un comentario que salió del partido. Quiero que sepa que yo soy amigo de doña Silvia Luconi, Ajá. que también representa muy bien el partido. Y escuché por ahí decir que la gente que estaba en el movimiento libertario anteriormente se fueron dejando una deuda de 400 millones de colones. ¿Eso es cierto? Es enteramente cierto, desafortunadamente. Es el monto económico resultado de una condenatoria al Partido Movimiento Libertario, por la cual un funcionario de la estructura vieja del Libertario, la que ya no está, cumplió una pena de prisión, y entonces la indemnización que el Estado aspira a que se pague, porque es dinero de todos los costarricenses, son cerca de 470 millones de colones. A ver, el movimiento libertario tiene que ver qué hace con esa obligación, porque se propone cumplirla. Es mucho dinero. ¿Tienen que pagarla o ya la pagaron? No se ha pagado, ni un 5. Y no se vaya a ofender los nombres que voy a decir, porque para eso es la entrevista, ¿verdad? Yo no puedo tapar el sol ni decir, no voy a mencionar nombres, porque los nombres se me llegan a la luz. También tuve aquí la entrevista a don Federico Malavasi, y también el contacto de Federico Malavasi y otra me lo hizo don Otto Guevara. Don Otto Guevara y Federico Malavasi vienen de ser libertarios, y ellos pasaron de ser libertarios a un nuevo partido que es Unión Liberal. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, ¿ellos tienen algo que ver con esta deuda? Bueno, son las personas que estaban cuando eso ocurrió. Especialmente el señor Guevara. Es decir, a mí me parece que es, por decirlo de manera bastante elegante, es una desfachatez, francamente, haberse ido del partido, de nuevo pedir el voto de los costarricenses, especialmente el señor Guevara, seguir llamando a que voten por él. ¿Y ese dinero para qué se usó? Para las campañas. A ver, la condenatoria, si uno va al detalle de la sentencia, no puedo decir que el detalle de la sentencia porque yo no la he leído, pero sí, las generalidades suficientes para hablar de esto, es el resultado de un dinero que se dijo que se había utilizado en capacitaciones, sí, que claro que demandan gastos, transporte, alimentación, alquiler de locales y producción de materiales para que las personas que se capaciten, y resulta que no pudieron demostrar que se habían realizado esas capacitaciones, con lo cual engañaron al Estado. Por eso, esa es una sentencia firme, firme. La Procuraduría General de la República, que como todos los costarricenses saben es como la especie de abogado del Estado, sí, tiene que cobrar esa obligación. Lo que pasa es que el movimiento libertario como persona jurídica no tiene bienes propios, no tiene bienes inmuebles, ni inversiones, ni activos. Estamos financiando esta campaña con recursos aportados por el mismo Carlos Valenciano. Sí. Pero el comité ejecutivo que preside don Fernando Bolaños tiene que ocuparse de eso a partir de que terminemos con la elección. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Yo aún le confieso con toda honestidad que no he pensado en eso. Nosotros, precisamente todo este esfuerzo que inició Carlos Valenciano, en que yo tomo su lugar, sí, y sigo adelante, pretende no solo tener una incidencia importante en esta elección, pretendemos crecer, sé que estamos creciendo, aún no estamos apareciendo en las encuestas, pero eso va a ocurrir muy pronto. Pero además, este nuevo movimiento libertario tiene un proyecto de vida político de largo plazo. ¿Usted también es abogado? Yo soy abogado también. Abogado y notario.
No, pues sí, desde que me gradué sí, pero hace muchos años dejé voluntariamente el notariado porque me resultaba una tarea tan importante y yo no tenía como intenciones de hacerlo. Así que no soy notario, pero por voluntad. ¿Cuántos hijos tiene don Luis? Mire, orgullosamente tres varones y 6 nietos. Y por esos nietos, por esos 6, ¿verdad? Una viene en camino. O sea, tres varones y 3 niñas con la que viene que está en estado de gestación. Es por lo que yo estoy aquí. Porque mis hijos ya son muchachos grandes, muy buenos ciudadanos, muy trabajadores, emprendedores en sus negocios propios. Y yo estoy pensando con mi esposa Elizabeth en nuestros nietos. Esta es la Costa Rica por la que nosotros estamos luchando, porque es para ellos que estamos haciendo este trabajo. ¿Dónde vive don Luis? En Santo Domingo de Heredia. Soy herediano de nacimiento y vivo en Santo Domingo de Heredia. ¿En qué colegio estuvo don Luis? Yo estudié en el Liceo de Heredia y en la escuela, en la Cleto González Víquez, educación pública de calidad en aquellos años, y luego fui a la Universidad de Costa Rica. Muy bien. Su carrera es abogado y notario. Sí, pero terminé en la Universidad Autónoma de Centroamérica porque me atrasé un poquito, porque me casé muy joven y con Elizabeth ya llevamos 48 años de casados, y casi 50 de vivir juntos, entonces por ahí me atrasé. Y luego tuve ocasión de estudiar una maestría en Derecho Parlamentario, que es mi verdadera pasión, ¿verdad? Los temas parlamentarios. Y tengo 40 años de vivir, y lo digo con cuidado, de vivir para la política, no vivir de la política. Porque he estudiado por mucho tiempo, he trabajado en estos temas en toda América Latina como funcionario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en el área de la promoción de derechos políticos. Entonces he trabajado con partidos, con gobiernos, en reformas políticas, en reformas electorales, desde México hasta Chile o Argentina, cualquiera de los dos que esté más abajo, al menos una vez. Lo mismo que trabajé con la Fundación Arias para la Paz, fui su director ejecutivo por 10 años y eso me movió a otro campo, siempre en el tema de las políticas públicas, porque ahí estábamos hablando de prevención de violencia, medidas para combatir la criminalidad, la tenencia ilegítima de armas, en fin, la construcción de las alianzas entre el Estado y la sociedad civil para la prevención de la violencia y la seguridad ciudadana. Muy bien. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, es un tema que se tiene que tocar, sí, ¿verdad? Sí, porque en todas las entrevistas hay una preocupación, ¿verdad?, de las familias de escasos recursos, porque la mayoría de estas familias de escasos recursos viven en barrios donde hay mucha delincuencia, ¿verdad? Donde no sé, usted sabe que entra, pero no sabe si sale vivo o si algo le va a pasar. Ahora dice que piden peajes, ¿verdad? O sea, es que usted llega ahí y usted tiene que pagar para poder salir y también tiene que pagar para poder entrar. Y son situaciones que estamos viviendo en Costa Rica, como que usted va a San José, pero tiene que cuidar su platita, ¿verdad? Entre más popular se vea usted, más menos se le van a acercar los maleantes, entonces usted tiene que ver cómo anda por San José. Hay gente que dice, yo a San José no voy, conozco mucha gente que me dice eso, por ahí no me hagas pasar ni me hagas ir, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ir a San José, ahí está el Teatro Nacional, ¿verdad? Y hay cosas, patrimonios de Costa Rica, pero sí se nota mucho, ¿verdad? Que hay muchísima delincuencia ahora que no había antes, pero ahora como que se triplicó. ¿Tendrá que ver eso con la falta de estudios o la falta de trabajo o la falta del núcleo familiar? Porque hay muchas familias desintegradas, ya hay una de desintegración familiar, el papá no está, la mamá hace el puesto de papá, o el papá tiene una pensión pero no la puede pagar porque no hay trabajos, porque no hay comida, porque no alcanza para la canasta básica. Es como una mezcla de situaciones que estamos viviendo. Cuando regresemos, después de corte, vamos a preguntarle al candidato de la presidencia de la República del Partido Movimiento Libertario qué vamos a hacer con todo esto. Ya regresamos. Diga, hoy voy a lograr los sueños y los anhelos del corazón. Diga, lo que me propongo, voy a lograrlo a través de las metas establecidas. Diga, hoy voy a ponerme metas y voy a lograr
lo que me propongo. Diga, voy a lograr metas cortas y estas metas cortas me van a llevar al tiempo perfecto. Porque lo que antes no pude hacer, diga, ahora sí lo voy a poder hacer. Diga, sí lo voy a lograr. Diga, estoy listo para ver mi victoria. Diga, yo arrebato mi victoria y veré en mí los milagros creativos. Diga, veré en mí mi victoria. Me voy a levantar y voy a diseñar mi vida para que venga el éxito en mí. Diga, estoy diseñado para ser exitoso. En el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida José Antonio Tabora Wilson. Y bueno, me están escribiendo don Saúl Campos de Alajuela. Dice, buenas tardes, ¿podría preguntarle por favor al candidato cuáles son los motivos para una constituyente y en qué nos puede ayudar a hacerla? Esa sería la segunda pregunta después de que hablemos de la seguridad ciudadana. Claro. A ver, la inseguridad es resultado de una gran variedad de causas, o sea, como dicen los sociólogos, es multicausal. Por supuesto que tiene que ver con la formación en valores desde la edad más temprana, ¿verdad? Una tarea que le corresponde a los progenitores, no importa si la familia es uniparental o no, pero casi siempre a la mujer, ¿verdad? Y en muchos casos a la mujer sola, ¿verdad? Jefa de hogar, mujeres valientes que se hacen cargo de todas las tareas que corresponden a la crianza de los hijos. Y entonces, cuando las condiciones económicas son precarias, esa formación en valores también se debilita. Van a la escuela, quizá en lugares donde la calidad o hasta la infraestructura de la educativa es también de mala calidad, en fin. Crecen en barrios con grandes privaciones, ¿verdad? Sobre todo en viviendas que siempre son alquiladas y algunas que ni siquiera se pueden llamar viviendas, ¿verdad? Y los muchachos y muchachas, pero especialmente los jóvenes, los hombres, crecen sin oportunidades. Y el narcotráfico, la delincuencia en general, lo que hace es reclutar a esas personas. Es un reclutamiento forzado y algunas veces hasta inevitable, porque al rato ese chico se gana, producto de su actividad delictiva, el único ingreso que su familia tiene, ¿verdad? Su madre y sus hermanos, ¿verdad? Así que es muy complejo, pero también hay que hacer una cosa muy sabia, ¿verdad? Además de fortalecer la asistencia del Estado, porque el Estado costarricense no es cierto que no tiene suficiente dinero. Lo que pasa es que es un muy mal ejecutor del dinero, es muy mal administrador del dinero y además es muy gastón. Y para eso podemos hablar en un ratito, si a usted le parece, en el tema de la estructura de salarios y de incentivos en el sector público. Bueno, lo que hay que hacer básicamente es generar oportunidades de empleo y más empleo. Nosotros en nuestro ideario tenemos previsto estimular a la empresa privada que ya opera en las zonas francas, pero que están fundamentalmente concentradas en Cartago y en Heredia, para que expandan sus operaciones o atraer nuevas inversiones en zonas francas para instalar esas zonas de generación productiva y de generación de empleo en Limón, en Punta Arenas, en el Cantón Central, y en Quepos y en Golfito, y en la provincia de Guanacaste, en al menos 2 o 3 de los cantones guanacastecos. Las zonas francas son requieren mucho personal, alguno altamente calificado, que eso es un reto en sí mismo, porque además se requiere que hablen inglés por lo menos y tengan algunas destrezas, especialmente tecnológicas, pero también tienen mucha mano de obra no calificada que puede emplearse. Y que además requieren, de nuevo, a propósito de los trámites y los requisitos, afortunadamente el régimen de zonas francas da muchas facilidades. Pero también, en ese caso, deberíamos propiciar el reclutamiento, la contratación de mujeres, que como son mujeres solas y tienen uno o varios niños, las instalaciones de las zonas francas deberían proveer también centros de cuidado y de educación y de nutrición a esos chicos para que su madre los pueda dejar ahí durante el día mientras está en la jornada de trabajo, porque esas mujeres quieren trabajar, esas mujeres necesitan trabajar, pero no tienen quien les cuide
esos chicos. Y además hicimos ahora un paso importante en la aprobación del cultivo del cáñamo y en el uso del cannabis, de la marihuana para fines terapéuticos o medicinales. Hay que terminar de hacer ese paso, hay que legalizar el uso recreativo de la marihuana, no nos asustemos con eso. Esas cosas ya se están haciendo en California, en el estado de California, en los Estados Unidos y en varios países europeos, países bien desarrollados. Lo que hay que hacer estas cosas es con control, autorizar a las farmacias para el expendio del cannabis para uso recreativo. Y los costarricenses se darán cuenta que poco a poco, el negocio del narcotráfico, en lo que se refiere, Se va a caer. se va a ir cayendo. No de una sola vez, como todos quisiéramos, pero se va a ir cayendo. Con eso, lo que quiero decir es que la inseguridad, así como es multicausal, las soluciones también vienen de diferentes vías. Tienen que trabajarse de manera orgánica. Nuestra candidata a vicepresidenta, la licenciada María del Rocío Solís, que es psicóloga, que acaba de jubilarse con 40 años de experiencia en el sector de educación, va a ser nuestra ministra de Educación si los costarricenses nos eligen. Con su experiencia, su carisma, ese empuje que tiene María del Rocío, le vamos a dar mucho énfasis a estos temas de la prevención de la violencia a través de la educación, porque no solo con la policía se combate la delincuencia, no solo con la policía se combate el crimen organizado, se combate desde la generación de oportunidades y eso arranca con la educación. Ahora, nos pasamos a la siguiente pregunta que usted tiene. Sí, nada más quería hacer énfasis, ¿verdad? Que don Luis no trae ningún guión, no está leyendo, ¿verdad? O sea, No. ya lo trae empoderadamente, lo trae en su corazón usted ya. Sí, porque son muchos años de estudio, de conocer experiencias de otros países. Ahora estoy siguiendo mucho la situación chilena, que por cierto, la situación de Chile, ese gran país al sur, puede ser un espejo para nosotros. En algún momento, hace un par de años, 3, creo que menos de 3, el gobierno decretó un aumento en el pasaje del metro, ¿verdad? Del subterráneo, como medio de transporte, y la ciudad de Santiago, la ciudad capital, explotó en una crispación social y protestas y manifestaciones en las calles y la policía deteniendo a los manifestantes, especialmente jóvenes, y quema de llantas, en fin, muertos y heridos desafortunadamente. Y la crispación empezó a ceder cuando los chilenos decidieron dirigirse a la discusión de una nueva constitución que en este momento se está dando. Mientras el gobierno gobierna, hay una asamblea legislativa en Chile en marcha, hay otra asamblea constituyente discutiendo un proyecto de constitución. Dice don Saúl Campos de Alajuela, de ahí viene la pregunta, ¿verdad? Dice, buenas tardes, ¿podría preguntarle por favor al candidato cuáles son los motivos para una constituyente y en qué nos puede ayudar a hacerla? Claro, agradezco la pregunta de don Saúl Campos. A ver, tenemos que cambiar la forma de hacer gobierno, eso pasa por una gran reforma del Estado. Tenemos que tenemos que revisar cuáles son nuestros valores como sociedad, es decir, qué significa la calidad de la democracia, qué significa, cuáles son los verdaderos contenidos y alcances de la dignidad de la persona humana, cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus responsabilidades. Las constituciones en todas partes del mundo están muy llenas de derechos y eso está muy bien, pero los seres humanos también tenemos que tener responsabilidades y la constitución política debe definir eso. Nos va a ayudar a entender cuáles son las formas en que podemos lograr que nuestra democracia produzca resultados. Por eso estamos proponiendo un sistema semipresidencialista, donde haya una especie de primer ministro que es el primer responsable de gobernar. Imagínense como si fuera el ministro de la presidencia actual, la figura del ministro de la presidencia, pero con más potestades de coordinar ese poder, ese gabinete. Además, un ministro de la presidencia que lo tiene que ratificar la Asamblea Legislativa. Acortar los periodos, legislar para que los alcaldes no obtengan más que una sola reelección sucesiva, y los regidores, 4 años y otros 4 y a la casa y no más. Su experiencia ya conocimos, su gestión ya la conocemos. Aumentar el periodo presidencial por lo menos un año más, a 5, pero todas estas cosas que en nuestra propuesta de Asamblea Constituyente
hay una suerte de 35 a 40 ejemplos o posibles cambios, lo cual no significa, don Saúl, y a las personas que están escuchándonos y siguiendo este programa, no significa que haya que cambiar la actual Constitución en su totalidad. Eso no es así. Es revisarla, las cosas que se decida que te tienen que mantener, se mantienen. No es como decíamos antes, un borrón y cuenta nueva. No, no tiene que ser así. Hay muchísimas cosas: descentralizar el ejercicio del poder, fortalecer más a las municipalidades, pero con la condición de que los alcaldes no estén renovándose y reeligiéndose, fortalecer los consejos de distrito. En cualquier lugar del país, cualquiera que sea la decisión, desde vincularse en un comité de seguridad de un barrio, eso es hacer una política pública, eso es hacer política. Pero hay infinidad de temas que tenemos que revisar, y eso se puede hacer de manera simultánea. La idea es que esa constituyente se convoque por una decisión de la Asamblea Legislativa a partir de que se elija el presidente de la República en abril, porque vamos a una segunda vuelta, y que tenga no más de 12 meses para proponer un borrador de constitución, y que los costarricenses estemos claros de que ese borrador de constitución a su vez tiene que pasar por un referendo, o sea que los costarricenses vamos a tener oportunidad de decir sí, aprobamos eso o no nos gusta ese borrador. Probablemente si la representación es muy plural, vamos a tener un texto que nos va a satisfacer a los costarricenses. Don Luis, yo represento a la Asociación de Privados de Libertad y sus familiares. Soy el encargado de comunicación y prensa de la asociación, ¿verdad? Vemos que hay como una sobrepoblación de gente en las cárceles que están pasando por situaciones paupérrimas, ¿verdad? Que al haber una sobrepoblación, como que el Estado o el Poder Judicial ve como que la cárcel como como una escapatoria para ver de qué momento las personas, lo primero que les recetan es cárcel, metan con la cárcel, y pensando en que hay algunas actividades delictivas como la pensión, ¿verdad? Que podría solucionarse como de otra manera, porque es que si dejamos a un hombre sin trabajo, ¿verdad? No tiene trabajo, estamos en pandemia, no tiene cómo sostenerse, no tiene cómo sostener a sus hijos, ¿verdad? Y no crean las mujeres que es que estoy defendiendo a los hombres, sino que estoy abogando por las personas que están en las cárceles por una pensión, y que a lo mejor usted puede hacer otra actividad por fuera para recuperar ese dinero y poder pagar la pensión sin necesidad de ir a la cárcel. Sí, tiene que haber alguna alternativa. Hay tantas cosas que podemos discutir. Sí, porque ir a la cárcel por 25,000 colones. Sí, si la persona, no si el deudor no tiene trabajo, igual no va a pagar. Así que correcto. Tiene que haber medidas alternativas que satisfagan el cumplimiento de esa obligación, y por supuesto la provisión de los recursos para que la familia que tiene derecho a tener el monto de esa pensión la pueda recibir bien. Pero también hay muchas más cosas que se pueden hacer en el sistema penitenciario, ¿verdad? Es decir, el INAH, el Instituto Nacional de Aprendizaje, tiene un rol que jugar en la rehabilitación de los privados de libertad. Pero bueno, es un INAH que se cansó hace años de pensar así, no es sino recientemente que está, digamos, modernizándose, que tiene que ir a la generación de nuevas opciones de estudio y de formación en carreras tecnológicas, ¿verdad? Por eso también yo estoy proponiendo, no me lo he preguntado, yo estoy proponiendo una revisión del Fondo Especial de la Educación Superior, porque la Universidad de Costa Rica, la UNED y la Universidad Nacional se llevan la mayor parte de ese fondo. Yo no estoy, digamos, en desacuerdo en principio con eso, pero ese fondo tiene que rebalancearse. Tiene que rebalancearse porque el Instituto Tecnológico de Costa Rica, además del impulso a la educación dual, una ley de educación dual, don José Antonio, que tardamos casi 15 años en aprobarla. ¿Se puede usted imaginar la inutilidad de la Asamblea Legislativa de tomarse 15 años para darnos una herramienta de educación dual, para que los muchachos puedan empezar ya con las carreras técnicas desde antes de terminar la secundaria, pero no me distraigo. El Instituto Tecnológico de Costa Rica necesita más recursos para ampliar toda su oferta de carreras, porque, a ver, los empleos que están disponibles son carreras tecnológicas. El Instituto Tecnológico de Costa Rica debe ser capaz de enseñar y formar, a ver, un listado:
nanotecnología, el Internet de las cosas, la red 5G, las ciencias de los materiales, la robótica. Bueno, y son una serie de cosas que algunos de la edad mía no terminamos de entender, pero los muchachos sí. Y hablando de su edad, bueno, cuando regresemos, pregunta doña Laura Brenes de Mercedes de Heredia, le pregunta al candidato a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Libertario, don Luis, que por qué hasta ahora, dice, por qué aspira hasta ahora a la presidencia, porque ve que es muy preparado para ser presidente. Ya regresamos. En medio del dolor, tú me levantas cuando no puedo más. Tú me levantas porque tu poder se manifiesta aquí en mi vida. Tu misericordia, mi Señor, es nueva cada día. Tú me levantas, tú me levantas. Bien, estamos en el último bloque del programa Oficina Jurídico Virtual y si escucharon a alguien cantando, soy yo. Soy yo, es una forma de motivar, ¿verdad? Porque a veces uno como que ya no echa más y está muy cansado, son demasiados problemas, demasiados enredos, demasiados conflictos, todo está mal, solo escuchamos basura espiritual, problemas que el gobierno, que por quién vamos a votar, que a qué hora vamos a hacer, que qué vamos a hacer con la canasta básica y yo dije, no, mi tarea es con usted hablarle de cosas positivas. ¿Y quién más de hablar de cosas positivas que el candidato a la presidencia de la República del Partido Movimiento Libertario? Escucharon decir, ¿verdad?, doña Laura Brenes, que por qué hasta ahora se lanza como presidencia si ven que está muy bien preparado. Bueno, también agradezco la opinión de doña Laura Brenes. A ver, yo nunca aspiré a un cargo de esta naturaleza porque opté de hacer de mi vida una vida de estudio en la política. Por eso dije antes en el transcurso de esta agradable conversación, don José Antonio, que me dediqué a estudiar la política y a trabajar en esos temas sin aspirar a un cargo de elección popular. La única vez que aspiré a un cargo de elección popular fue en el Liceo de Heredia, imagínense, en el Día del Estudiante, en una tradición donde los estudiantes de quinto año, los últimos, ¿verdad?, siempre ganaban esa elección y elegían al director en el Día del Estudiante. Correcto. Y a su vez elegía al cuerpo de profesores. Bueno, yo en esa elección, siendo un estudiante de cuarto año, le gané la elección al candidato del quinto año por primera vez en la historia del Liceo Heredia, como por 6 o 7 votos. Viera qué caras de furiosos que tenían. Claro, ¿verdad? Por claro. supuesto. Bueno, ese es el único cargo al que aspiré. Ahora se me presenta la oportunidad, ya relatamos por qué razón, por la invitación y la confianza de mi Y amigo. voy a aprovechar también para saludar a don Carlos Valenciano Camer, ¿verdad? Yo creo que dejó un buen delegado, ¿verdad?, de su puesto, porque a veces uno se preocupa mucho, porque representar un partido como presidente de la República no es fácil, ¿verdad? No, para nada. Y yo le aseguro a los costarricenses que Carlos Valenciano habría sido, y a lo mejor en el futuro también lo quiera intentarlo, habría sido un gran administrador de este país. Con su sensibilidad humana y su capacidad empresarial, habría puesto este país a caminar. Y bueno, yo también me propongo hacer lo mismo, porque le digo a doña Laura que no lo hice antes, a pesar de haber tenido quizá o haber podido buscar la oportunidad. Ahora no rehuí esa oportunidad pensando en mis nietos, pero sí le digo a los costarricenses que lo hago con mucha confianza en mí mismo. No es arrogancia, no es petulancia, es sencillamente la confianza que yo me tengo, pero es una confianza basada en mi experiencia, es decir, más de 40 años de trabajar en estas cosas, ¿verdad? Uno no necesita haber sido presidente una vez para volverse a postular, siempre hay esa primera vez.
Yo le ofrezco a los costarricenses experiencia, mucha capacidad de trabajo, sensibilidad para entender los problemas y además una cosa muy importante que uno lo aprende en la escuela de Derecho, cuando uno estudia Derecho, y que los romanos hace tantos y tantos y tantos siglos, ¿verdad? Lo definían como la capacidad y la responsabilidad que uno tiene de elegir, ¿verdad? Entonces, yo tengo desarrollada esa capacidad de saber elegir a las personas que pueden hacer equipo para hacer un gran equipo para gobernar Costa Rica. Así que les pido con respeto que no se ataranten con tantos candidatos. Si revisan todos los antecedentes de cada quien, se darán cuenta que las opciones son muy, pero muy reducidas. Y yo sé, con confianza, con respeto a Dios, con lo que digo, que yo tengo esa capacidad. Sí, vamos a aprovechar este último bloque, ¿verdad? Para hablar sobre la canasta básica. Y es que siempre menciono este asunto con los candidatos a la presidencia, porque es que antes la gente iba a comprar la comida al mes, ¿verdad? Los que pueden comprar, ¿verdad? Y tienen como un salario grande, pues van a PriceMart, ¿verdad? Y van a esos lugares y compran en cantidades porque sale más barato comprar así. Y los que no, pues van a supermercados, diferentes lugares, otros buscan chinos para buscar que el precio sea barato, los costos, ¿verdad? Pero pasó la canasta básica de ser mensual a ser quincenal, de ser quincenal a ser semanal y de ser semanal a ser diaria, porque mucha gente no puede comprar por semana ni por quincena porque tienen que ir viendo, como dice el tico, coyol comprado, coyol quemado, no sé cómo es el dicho, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer con esta canasta básica? Porque hay mucha hambre. Yo he escuchado gente que anda desesperada, que yo he hablado con ellos y me dicen, tengo que ver cómo hago porque tengo que darle comida a mis hijos, tengo que ver cómo hago porque no tengo trabajo, ayúdeme. Y a veces no podemos, no porque no querramos, sino porque no podemos ayudar a todos al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer con la canasta básica, señor candidato a la presidencia, futuro presidente de la República? Mire, de nuevo, es un problema muy complejo que también tiene muchas formas de abordarse. A ver, en un país agrícola como es el nuestro, tan rico en nuestras tierras, aquí se produce lo que se nos ocurra, se produce en nuestras tierras. Las cadenas de intermediación son terriblemente perjudiciales, ¿verdad? Hace poco, hace una semana, sí, tan hace poco como el jueves pasado, conversaba con algunos representantes de la cámara de una de las cámaras de pescadores en Punta Arenas y preguntábamos precisamente acerca del precio del pescado, cualquiera en sus cortes, ¿verdad? Y ellos mismos dicen, mire, a nosotros a veces terminan pagándonos cualquier cosa, y sobre todo en esta pandemia, y usted se da cuenta que entre el pescador, ¿verdad?, que es el que se quiebra la espalda y se arriesga y se mete unos cuantos días mar adentro a pescar, y una cadena de intermediarios hasta que el consumidor final termina pagando, 5,000, 6,000 colones por un kilo de tilapia y al productor le han pagado entre 500 y 1,000 pesos por ese kilo, cuando le va muy bien. Y así con todos los demás alimentos. Yo no digo que es una actividad censurable la de la intermediación, porque hay intermediación en una gran cantidad de facetas de la vida. Pero en materia de alimentación tenemos que hacer algo para que el Estado sea mucho más eficiente en el control de precios, porque nos dicen a los costarricenses que la inflación, ¿verdad? Para no hablar de temas de economía, sobre todo que usted está terminando, debe terminar esta conversación. La inflación es cuánto cuestan las cosas, ¿verdad? Cuando nos dicen que nuestra inflación es baja, uno dice, bueno, pero si eso es bajo, ¿por qué todo está tan caro? Y bueno, probablemente porque no estamos haciendo como Estado una buena regulación de las actividades productivas. Hay que meterle mano a eso, no nos alcanza aquí el tiempo para entrar en detalles, pero yo sí soy consciente que los costarricenses están pasándola muy mal por el desempleo, por el alto costo de los alimentos y los alquileres y el transporte, pero uno no entiende cómo que aquí se produce tanta cosa
y los alimentos son de las cosas más caras. Sí, bueno, voy a comentarles, ¿verdad? Que yo también voy a invitar al candidato a la presidencia de la República a mi programa de televisión. Estamos en conversación con la agenda, con su encargado de prensa, ¿verdad? Para que usted no se pierda en estos días, cuando ya tenga la agenda, a el candidato a la presidencia de la República, don Luis Alberto Cordero, ¿verdad? En televisión, en mi programa Café Político, ¿verdad? Usted no se lo puede perder. Así como usted escuchó hablando a él con esta nueva propuesta, también lo va a tener en televisión. Muchísimas gracias por esta entrevista, ¿verdad? Todos estábamos esperando conocerlo, Bueno, ¿verdad? muy halagado. Eso es Y por bueno. supuesto que sé que tenemos pendiente lo de la televisión ya. Sí. Javier Paniagua, mi compañero en el tema de relaciones públicas y prensa, ahí me está, yo le dije, sí, busquemos el espacio, vamos Sí, primero a la sí, radio porque que la tenemos la a gente mano. quiere verlo en televisión también, ¿verdad? Y está la invitación extendida a usted y a todo su partido. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias y buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Ujú. Desde 930M, Radio Costa Rica, Oficina Jurídica Virtual, habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora.